Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablarle del equipo más inspirado del momento en las grandes ligas. Soy Fran Pineda, la voz autorizada y bueno, antes de entrar en el análisis de lo que es la temporada de altos y bajos de los Medias Rojas de Boston, pues te invito a que te suscribes a nuestro canal La Bombonera TV y que nos dejes un pulgar arriba. Es totalmente gratuito y de esta manera podrás ayudarnos a conseguir nuestra meta de 2000 seguidores. Como les dije, el equipo de los Medias Rojas de Boston comenzó la temporada teniendo quizás el título del equipo de sección. Estaba de último en su división, 16 juegos por debajo de 500 llegó a estar el equipo de Boston. Y bueno, con un manager despedido también. Y a partir de junio todo cambió. El equipo de Boston ya está a un juego del equipo de los Yankees de Nueva York, los eternos rivales del béisbol. Está a un juego en la lucha por el primer lugar del comodín de la Liga Americana y está a solamente 5 y medio juegos del equipo de Tampa Bay, el líder de la división. Parece que los Medias Rojas de Boston no van a tener problema en alcanzar y pasar a los Yankees de Nueva York y además a pelearle ese primer lugar de la división al equipo de Tampa Bay, el equipo siempre aguerrido de Tampa Bay Rays. Y bueno, así clasificar a los playoffs y obviamente queriendo entrar como primero de división y no ir a ese play-in o a ese postemporada corta donde se buscan clasificar a la final de división. Los Mediarrojas de Boston en el comodín por ahora están 6 juegos, por encima de 6 juegos del equipo de Texas, quien es el que ocupa el tercer lugar de los comodines y a un juego solamente de los Yankees de Nueva York, que son los que tienen el primer lugar del comodín. Yo creo que los Medias Rojas de Boston apuntan a mucho más que quedarse con el comodín en la Liga Americana y pues buscar de una u otra forma clasificar directo ya a lo que son las finales de división. En, ¿Dónde está la clave del equipo de los Medias Rojas de Boston? Bueno, a partir de junio, ¿verdad? Desde el 19 de junio comenzó todo, el 19 al 25 de junio, hilvanaron una serie de victorias consecutivas que, bueno, lo hizo comenzar a soñar. El equipo comenzó a dar señales de mejora, como le dije, estaba 14 juegos por debajo de 500 en ese momento. En ese momento, pensando ya prácticamente los fanáticos en el año que viene, pensando qué peloteros iban a salir en la fecha tope de cambios, en los primeros de agosto, que acaba de pasar, y en qué equipos, qué peloteros se tenían que desprender. Bueno, los peloteros tenían otros planes y fue esa mejora, el cambio de manager, obviamente llega Chuck Tracy, despiden a Alex Cora, llega Chuck Tracy, esa mejora del lanzador veterano como Sonny Grace, ese abridor que tanto necesita el equipo y el nivel que tomaron ofensivamente y las riendas que asumieron peloteros como Wilyer Abreu y Wilson Contreras. En julio fue el mes del repunte. En julio jugaron para 21-6. Imagínense ustedes, 15 juegos por encima de 500, sacándose así esos 14 que estaban jugando por debajo de 500. Julio fue el mes de oro. Llegaron también a hilvanar 15 juegos consecutivos, una seguidilla larguísima, 15 juegos consecutivos de victorias, ya pensando en récord, pensando ya en que Boston estaba compitiendo y no solamente era tratar de salir del foso. Pasaron de ser el equipo de sección al peligro de la Liga Americana. Óigase bien, el peligro, el favorito de la Liga Americana. Busquemos un equipo que quizás esté jugando mejor béisbol que Boston. Busquemos un equipo que esté más inspirado que Boston en este momento y que, digamos, este le va a hacer frente a Boston, a esa racha de Boston, a ese ímpetu y esas ganas que tiene Boston de
tratar de llegar a la Serie Mundial. En este momento Boston juega para 62 y 51, 62 ganados y 51 perdidos. Está jugando 5 Hola juegos chiquillos, ¿cómo por están? encima Oye, de alguien que 500, me pueda 7 juegos ayudar por encima de 500, perdón. con este... 5 juegos por encima de 500, perdón. Por encima de Chicago, que está 59 y 54, 5 juegos por encima de 500, este sí. Y Astro 59 y 57. Chicago es líder de su división y Astro es líder de su división. Y Boston es tercero en la central de la americana. Imagínense ustedes. Después del cambio de manager, pues todo cambió. Alex Cora se marchó con un equipo cabizbajo, un equipo sin alma, un equipo sin respuesta. Y llega Chuck Tracy, que con los mismos elementos, pues llega una energía distinta y subió completamente el nivel del picheo. Sonny Gray tomó la batuta y el liderazgo de la rotación. Y por ahí también, como lo habíamos dicho, un Wilyer Abreu que sabemos de la capacidad de Wilyer Abreu defensivamente, múltiples guantes de oro, un campeón mundial que comenzó a traer ese espíritu de campeón mundial a el crujado de los Medias Rojas de Boston, un pelotero que ya tiene 20 cuadrangulares, que es la ofensiva que siempre se ha esperado y que confía Boston que mantenga, y además de eso, un Wilson Contreras que dejó a un lado las riñas, las peleas, y se concentró y tomó el liderazgo del equipo de Boston. Para eso lo trajeron, para que pudiera liderar a un equipo de Boston, tanto ofensivamente como con su veteranía. De ahí todo comenzó a cambiar. Sorpresivamente, Wilson Contreras había sonado para cambio buscando a un Alex Bregman de los Cachorros de Chicago, y Wilson Contreras pasar a su antiguo equipo con el que fue campeón mundial. Un cambio que no se dio por múltiples razones. Creo yo que Boston prefirió mantener el núcleo, prefirió mantener ese espíritu ganador, prefirió mantener a los peloteros que lo habían llevado hasta el momento que están. Boston pasa de tener, parece no tener rival en la Liga Americana. Si no, los voy a leer. ¿Cuáles creen ustedes que serían los equipos que pueden hacerle frente en la Liga Americana al equipo de Boston? Están peleando en su división. Hoy en día el líder es Tampa Bay Rays, que tiene un buen equipo, es verdad, que pelea, que lucha, pero que Boston se ve con más profundidad y además de eso con la tradición ganadora que lo caracteriza, y jugar en el Fenway Park una serie corta no es nada fácil. Los Yankees de Nueva York, con sus cambios alocados, con todos sus lesionados, y además con quizás las dudas que está teniendo últimamente en la alineación, cambio de alineación constantemente, no pareciera tener la continuidad de una alineación ganadora. Son altos y bajos, y un bullpen que no se le inyectó absolutamente nada. Y después venimos con los Astros de Houston, que lideran su división, pero que está muy cerrado, que pareciera que si no gana la división ni siquiera entra en el comodín. Los Rangers de Texas son terceros en el comodín, un equipo que siempre batalla, un equipo que ya sabe lo que es jugar postemporada y que quiere meterse a como de lugar entre los comodines. Y los sorpresivos Chicago White Sox con la inyección de Murakami, pero que pareciera que no le va a alcanzar para meterse y mantenerse en el playoff. Los Boston Red Sox pasaron de ser del equipo de sección al candidato firme de la Liga Americana para llegar a la Serie Mundial. Soy Fran Pineda, la voz autorizada, y quiero leer cada comentario de los Boston Red Sox y qué crees tú que pueda lograr en esta temporada.